SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Hemos llegado hasta esta hora, que a veces conseguirlo cuesta, no es tarea fácil. Karina Sainz-Borgo, bienvenida, buenos días. Buenos días. Ignacio Urquiz, ¿qué tal? Hola, buenos bienvenido, días, Pedro. Buenos días. Y enseguida, ya está, Mariola Urrea. Hola, Mariola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estaba ahí Mariola en actitudes de saludo, es que te estoy viendo. Está diciendo, no me dice nada, Era no me el dice nada. chiqui de la otra semana. Esto es, efectivamente. Bueno, decidme que visteis el eclipse. Bueno, ya sé que Ignacio sí, porque ya nos lo he contado, que estuvo ayer en Teruel viéndolo, ¿verdad? Sí. Y ahora te pregunto por tu experiencia, no solo allí, sino hay algo muy bonito que nos contabas, ahora antes de que empezara la tertulia. Decías, yo camino del lugar en el que fui a ver el eclipse, veía pueblos con gente, pueblos muy pequeños con gente, que ya no es lo habitual, ¿no? Y esto tiene el valor de que, bueno, pues al menos el eclipse durante un día o unos cuantos días está llevando gente a esa España vacía. Pero bueno, antes de nada, Mariola, tú lo viste. Yo lo vi y yo voy a seguir todo el verano dándose envidia desde Santander. Ya. Lo vi en un barco que organizó el gobierno de Cantabria, en el mar, y verdaderamente coincido con lo que has dicho tú en ese editorial de apenas 20 segundos, que es fantástico, que ha sido fantástico a las 8 de la mañana. Fue una cosa mágica. Sí. Una maravilla. Karina, ¿ahora lo viste? Lo experimenté, Pedro, lo experimenté. ¿Qué significa eso? Estaba en mi ordenador, me levanté, salí a la calle y he de decir que a las 8:32 me sobrecogió esa cosa extraña, esa grandeza oscura, impresionante. La verdad es que llamó mucho la atención aquí en Madrid, por supuesto. Sí. Yo que tenía dudas de si verlo o no, porque los oyentes lo saben porque soy muy pesado. Tengo niños pequeños, no sabía si los niños pequeños iban a cumplir de manera más o menos estricta con la protección, con las gafas. Y, bueno, tenía alguna duda. Al final lo vi. En los días previos, supongo que esto nos ha pasado a todos los que de una u otra manera nos dedicamos a contar la vida a la gente, ¿no? En los días previos yo tenía la duda de, no estaremos siendo muy pesados con el eclipse. No estaremos exagerando con el eclipse, no estaremos insistiendo más de lo que la capacidad de aguante de la gente va a resistir. Pues mira, no. O sea, fue brutal, Ignacio. Sí. Brutal. Así es. No, a mí, o sea, la medición del impacto es la cantidad de personas que había de fuera de España para verlo. Con dos anécdotas, digamos, en Arcos de las Salinas, que es donde está los SDW de Jabalambre, estaba el guitarrista de Queen, que es doctor en astrofísica y se había desplazado desde el Reino Unido para verlo. Y bueno, en mi caso, además, la familia de mi pareja tiene varios hoteles en Teruel y uno de ellos llevaba mucho tiempo reservado por chinos desde hace 2 años, una delegación china que vino hasta aquí para ver el eclipse y hoy se iban. Entonces, quizá nosotros no sé si éramos conscientes, yo creo que sí que lo hemos sido, pero fuera de España la gente era muy consciente del impacto histórico que tenía este eclipse, porque el último que digamos que se había producido en España no lo había visto nadie, porque hace más de 100 años que se había producido, ¿no? Entonces yo creo que la dimensión, quizá para tranquilizarte, no éramos muy pesados porque fuera de España la gente estaba muy expectante para verla. Ya. Y sobre todo valorar la ciencia y el conocimiento. Me parece que había una cierta excepcionalidad en esta celebración del conocimiento que de pronto activó el eclipse, ¿no? Que está bien recordar que la ciencia es importante, ¿no? Y que la investigación en ciencia es importante. Yo aportaría 3 ideas más. La primera, cómo la ciencia explica que siendo la Luna 400 veces más pequeña que el Sol, pero estando 400 veces más lejos que nosotros, es posible lo que vimos ayer. Segunda idea, quiero recordar que en 1919 ya hubo un eclipse total que ayudó nada más y nada menos a demostrar la teoría de la relatividad. Y que, tercera idea, yo me preguntaba ayer en ese momento mágico cuando se oscurece, cuando tienes la sensación térmica de que baja la temperatura, digo, ¿qué pensarían nuestros ancestros ante una circunstancia de esta naturaleza que la ciencia entonces no pudiera explicarles que era eso, ciencia con capacidad de explicarlo y no un fenómeno que pudiera representar un castigo por algo que algunas sociedades de entonces pudieran haber hecho? Entonces, la ciencia, ¿cuánto nos ayuda
a explicar estos fenómenos especiales, singulares, si se quiere, sin recurrir pues a la chamanería, ¿no? Claro. Porque mientras nosotros estamos procesando ahora las sensaciones, los científicos están procesando los datos, están empezando a procesar los datos que han extraído de esta observación. Lo mencionaba antes Mariola, de observaciones de otros eclipses se han conseguido avances fundamentales en la historia de la humanidad. Yo también leía que en uno de esos eclipses, por ejemplo, se avanzó en el descubrimiento del helio, como uno de los gases fundamentales, ¿no?, que existen. Claro, para quienes no somos científicos, el mero hecho de observar un eclipse con unas gafas nos puede parecer que no encierra ningún secreto científico, pero sí. Y es muy, muy relevante. Pero además luego tiene este elemento, Ignacio, de atraer a gente, a lugares que de otra manera no solo no atraen a gente, sino que se han vaciado, se están vaciando. Sí, vamos, yo que hago esa ruta a Teruel desde hace prácticamente más de 20 años, desde que era estudiante hasta ahora, creo que es de unos momentos que he visto más gente en el trayecto, no de coches, sino de personas en los pueblos. Ibas avanzando y veías las plazas de los pueblos llenas, había niños, había gentes en los frontones, es decir, que era algo para mí bastante llamativo. Siempre en verano es verdad que hay más gente en los pueblos, porque la gente de la ciudad suele regresar, pero en este momento, en este viaje que he hecho, es quizá cuando más gente he visto en muchos lugares, porque además no solo estaban en los pueblos, sino también a lo largo del campo, pues estaban ahí con sus sillas, sus mesas, esperando a que sucediera, ¿no? Pero yo, que hice el viaje, iba pensando, bueno, ¿y por qué lo has hecho? ¿Por qué te desplazas pues no te ir a la Sierra de Madrid, por ejemplo, ¿no? Y es verdad que creo que es un momento de estos donde uno siempre se acuerda y se pregunta ¿dónde estaba yo cuando fue el eclipse, ¿no? Y seguramente la vida pensaba que era una línea de puntos, son puntos que vas teniendo, experiencias, y con el tiempo esos puntos los vas haciendo, trazando en esa línea y te acuerdas. Yo creo que ayer fue uno de esos días donde seguramente todo el mundo dentro de un tiempo nos preguntaba ¿y dónde estabas tú cuando fue el eclipse? Bueno, pues eso le dio sentido también a que mucha gente fue al pueblo de sus abuelos, de sus padres, se desplazó hasta allí y se acabarán acordando un poco del lugar. Bueno, esto es lo que vamos a hacer luego a las 10 de la mañana. De hecho, ya lo voy contando para que tomen nota. A las 10 de la mañana queremos que nos cuenten dónde vieron ustedes el eclipse y con quién, y cómo lo celebraron, si es que lo celebraron, porque entiendo que la gente ha hecho de todo, ¿no? Yo, no sé, cuando salí ayer a las puertas de mi casa, casi cuando estaba empezando el eclipse, en la fase más álgida, pues llegaba un repartidor de pizzas a la casa de al lado. Entonces pensé, bueno, pues esto por supuesto, la vida continúa, claro. La vida laboral además apremia. Está repartiendo, esto lo van a celebrar comiendo una pizza, no sé si antes las vacas siguen comiendo. Las vacas no han dejado de comer. En fin, que la vida siguió, ¿eh? Aunque he de decir, lo mencionaba también antes a las 8, he visto una serie de cafaradas en Twitter. O sea, una serie de tonterías, de estupideces. Pero, en fin, algunas firmadas por periodistas que dicen, pues dices esto del eclipse, que no dirás de otras cosas. Bueno, incluso creo que Isabel Díaz Ayuso acusaba a Pedro Sánchez de es que no nos avisaron lo suficiente de que incluso con gafas y mira mucho tiempo puedes tener daños irreversibles. Es una cosa. Gente que decía, claro, el gobierno nos dice que miremos al cielo, ¿qué estará preparando en la Tierra? Es la era de la demencia. También en la sociedad del espectáculo, Pedro. Es decir, en la sociedad del espectáculo funciona para colocar una serie de cosas. Supongo es decir, claramente tiene un elemento disuasorio de distracción, pero bueno, también tiene una cosa de evento, ¿no? Que claro. Transformar, chamanizar, como decía, chamanizar, ¿no? Exotizar toda conversación, ¿no? Pero creo que de verdad que la sensación de que el conocimiento, digamos, privó en la conversación ciudadana ayer, a mí me parecía una recompensa de alguna manera. Sí, yo subrayaba ese elemento de cómo la ciencia ayer ocupó un espacio, digamos, casi monográfico, porque era lo que permitía explicar, entender qué era lo que estaba ocurriendo. Luego están las cloacas, en los términos que también se estaba ahora apuntando, y luego hay otro elemento del que yo no quiero prescindir esta mañana, es ese humor, esa capacidad que tiene la ciudadanía también para hacer del eclipse y de cualquier otro fenómeno pues un motivo para arrancar una sonrisa. Y en las redes también los memes, algunos eran fantásticos. Sí, es verdad. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Quiero que saludemos a Jennifer Zupiroli, es especialista en migraciones de la organización Save the Children. Jennifer Zupiroli, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por atendernos. Creo que usted se encuentra en Ceuta, ¿verdad?, desde hace algunos días.
Bueno, he vuelto justamente ayer por la noche, pero nuestro equipo de Save the Children sí que sigue estando allí. Vale. Ustedes denuncian hoy, van a denunciar o lo hacen a través de una nota, leo literalmente, las condiciones de extrema miseria en las naves del Tarajal donde se encuentran familias con bebés, niños y niñas. Le quería pedir que nos describiera qué es lo que están viendo ustedes allí en Ceuta y en concreto en esas naves del Tarajal. Sí, efectivamente lo que nos hemos encontrado esta semana en Ceuta, y tomando en consideración de que ya han pasado 2 semanas desde el jueves en el que han entrado muchísimas personas, es que sigue habiendo a día de hoy muchísimos niños, muchísimas niñas, chicos y chicas menores de edad y también familias con bebés y niños pequeñitos en situación de total desprotección, viviendo en la calle, viviendo de lo que los vecinos y las asociaciones vecinales les están dando. No está habiendo una acogida y una protección para ellos y estamos muy preocupados de lo que hemos visto en estos días. Es muy relevante esto que usted dice. Quería preguntarle en qué medida los recursos públicos están respondiendo a esta emergencia, qué tipo de ayuda les prestan. Bueno, es evidente que una ciudad pequeña como Ceuta, con un espacio reducido, ¿no? como es la ciudad autónoma, no tiene recursos suficientes para poder acoger y para poder hacerse cargo de todas las personas que actualmente están en una situación de calle, de desamparo. Sin embargo, consideramos que después de 2 semanas no puede haber en España un sitio donde hayan todavía miles de chicos, de chicas menores de edad en una situación de calle, sin saber dónde ir a dormir, a no ser por los campamentos que han adherido algunas organizaciones vecinales, familias con niños y niñas también de muy corta edad que no saben dónde ir a vivir, no saben dónde ir a comer, no saben dónde buscar agua, por lo cual consideramos que es una situación a la que debería de ponerse coto ya. Se ha dicho estos días que hay un elemento algo diferenciador en esta crisis y es que respecto a otras hay muchas más niñas y niñas, algunas de bastante corta edad, que han cruzado solas la frontera. No sé si ustedes también lo han detectado. Sí, efectivamente, el número de niñas y de chicas menores de edad en esta crisis ha sido increíble. Hay campamentos solo para ellas, para protegerles por la noche, y la verdad es que a nivel visual llama muchísimo la atención llegar a esos lugares porque te encuentras con un solar, con un descampado, ¿no? Donde hay unas lonas para protegerles de la luz del día porque hace mucho calor del sol, y ahí están miles de niñas tiradas en el suelo esperando pues que alguien les pueda ayudar, les pueda proporcionar pues alojamiento seguro y les puedan derivar evidentemente como debe ser al sistema de protección. Sé que es imposible hacer un perfil común, un perfil único, pero no sé qué tipos de historias os estáis encontrando estos menores, si hablan con vosotros y les preguntáis por qué han huido de su país o de sus familias. Pues en particular las niñas son situaciones muy preocupantes porque ves el miedo de volver a sus países de origen. En cuanto hablas con ellas empiezan a decirte pues Marruecos no. Si van en el autobús y el autobús se aproxima demasiado a la frontera del Tarajal, pues ves el miedo en sus ojos, te miran y te preguntan por favor, ¿dónde vamos? O sea que están constantemente alerta. Circulan muchísimos bulos, además de si tienes una pulsera, pues igual es para identificarte y para devolverte a tu país. O sea que están muy asustadas justamente porque historias que nos hemos encontrado después, niñas que están huyendo de matrimonios forzosos, niñas que están huyendo de abusos sexuales, niñas que pertenecen al colectivo LGTBIQ y no saben dónde ir, están buscando protección y bueno, España debería estar en condiciones de otorgársela. Claro, y sin embargo, usted seguro que es consciente como nosotros, una parte del discurso que se está repitiendo estos días es que hay que devolver a todo el mundo, también a los menores, ¿no? Esta idea de los menores con quien tienen que estar es con sus familias. Esto no solo resulta inviable, sino que por lo que nos cuenta resultaría contraproducente para muchos de ellos. Sí, efectivamente, cuando hablamos de niños y niñas siempre hay que tener en cuenta las historias individuales de cada uno de cada ellas y en particular su interés superior, ¿no? Creemos que evidentemente un niño o una niña que quiere volver con su familia y si esa familia es protectora debería de poder hacerlo, pero tampoco podemos pensar de que va a ser una solución única para todos ellos y por lo cual lo que hay que hacer realmente es tener capacidad personal para empezar entrevistas individuales a cada uno de ellos y ellos para pues determinar cuál es su interés superior, qué protección necesitan, cuál es su proyecto, por qué están aquí,
si están huyendo o cuáles son las razones que les han llevado a España, y en base a eso pues tomar decisiones acordes, ¿no? Pero antes de eso debo decir que para nosotros la prioridad en este momento realmente es encontrar a todas las personas menores de edad que están en Ceuta y derivarlas a recursos de acogida, a espacios protectores, porque en este momento no se encuentran en ellos. Entiendo, por tanto, que ustedes creen, por su propia experiencia, por lo que han visto, que esa cifra que se da de manera oficial, que son más de 1.300 menores, la realidad supera con mucho esa cifra. Sí, esa cifra es la que las autoridades manejan porque son los niños y niñas que están dentro del sistema de protección, efectivamente, ¿no? Esa cifra es el número de niños y niñas que están protegidos bajo el sistema de protección de la ciudad autónoma, pero sabemos que hay miles de ellos y ellas fuera de esos dispositivos de acogida, los hemos visto, y además las organizaciones de vecinos, las organizaciones sociales locales están haciendo una gran labor de registro, justamente para proporcionar números sobre el número de niños y niñas que están en una situación de calle, y nos están hablando de más de 4.000 atenciones que están teniendo todos los días, de comidas, de personas que pernoctan en sus espacios protectores, por lo cual tenemos que tener en cuenta de que sigue habiendo, como estoy intentando trasladar con urgencia, que hay todavía muchísimos chicos y chicas menores de edad en situación de calle, y también familias, muchas mamás con bebés, con niños muy pequeñitos que todavía no saben dónde estar, y muchas personas menores de edad que están todavía viviendo en playas, viviendo en polígonos, viviendo en las intermediaciones de centros y del SETI, sin haber sido identificados como menores de edad, por lo cual esa situación es la que en este momento creemos que urge más. Jennifer Zubiroli, especialista en migraciones de la organización Save the Children, gracias por habernos atendido esta mañana. Muchísimas gracias a vosotros y buen día. Gracias, buenos días. Bueno, Mariola, empiezo por ti. Este argumento, esta reflexión ya la hemos hecho anteriormente en este programa. Aquello que se presentó en un primer lugar, y que lo fue, como una crisis de seguridad, de amenaza a la integridad territorial de nuestro país, ¿no? De hecho, este es el argumento que utilizó Pedro Sánchez en su visita a Ceuta. Ha derivado, se sabía que iba a ocurrir, en una crisis humanitaria. Quiero decir, la atención que necesitan, sobre todo estos menores, estas familias con bebés, que, como nos decía Jennifer Zubiroli, están mal viviendo en el exterior de naves industriales, en un polígono, sin recibir, porque en este caso, digamos, la estructura pública no llega a todos, sin recibir la mínima ayuda necesaria. Esto pues deriva en lo que ya es, que es una crisis humanitaria, en la medida en la que hay gente que necesita atención urgente. Y creo que esa parte, digamos, la parte más humanitaria, es la que pone a prueba la resiliencia de nuestros servicios públicos, servicios sociales, y también la resiliencia de nuestra solidaridad interterritorial, porque obviamente esta dimensión de la crisis humanitaria no puede abordarla en exclusiva una ciudad. Hay un elemento muy importante. Algunas de las personas que llegaron a nuestro territorio ese día, fruto de ese ataque híbrido, de esa fórmula que hemos señalado en términos de seguridad, tendrán que ser devueltos. Unos volvieron por su propia voluntad, otros tendrán que ser devueltos a través de los procedimientos jurídicamente establecidos al efecto. Y otros no será fácil que regresen a su territorio, a su país de origen, y dentro de esos que no será fácil que regresen a su país de origen está la categoría de los menores, porque jurídicamente esas devoluciones tienen un tratamiento reforzado, porque se necesita identificar los núcleos familiares de los que proceden para poder articular esos procedimientos. No siempre es fácil, no siempre, tú lo apuntabas bien, no siempre siquiera es conveniente. Y entonces la pregunta es ¿qué hacer con esas personas que algunas no podrán volver a su país? Y a ellas no solo hay que hacerles esa atención casi de urgencia, esa atención primaria de carácter humanitario. A esas personas también hay que ofrecerles un plan de vida por ellas, que implican en algunas ocasiones incorporarlos al sistema educativo, seguro, y desde luego darles un canal que encauce su vida personal
y con expectativa de integración y ordenación de una vida profesional, pero desde luego todo eso requiere, uno, reforzar los servicios sociales del lugar, en este caso de Ceuta, pero yo hablaba de la resiliencia, de la solidaridad en España, interterritorial. Hubo ya una modificación de la ley de extranjería precisamente para el reparto solidario de estos jóvenes cuando esta crisis también la hemos vivido con otras razones, con otras causas, pero la hemos vivido en Canarias, y creo que ese es el gran desafío para una sociedad democrática como la nuestra, una sociedad del primer mundo, no lo olvidemos, y una sociedad que se enfrenta a un proceso electoral en el próximo año. Digo esto porque la migración y la aproximación en una clave o en otra va a formar parte de los programas electorales y de la conversación de nuestro país. Karina y luego Ignacio. Es que 15 días después Ceuta sigue manteniendo tres filones, digamos. Hay un tema diplomático y de soberanía en el cual evidentemente el tema es tenso, la responsabilidad de Marruecos en lo que ha ocurrido. Hay un tema humanitario y jurídico sin duda alguna, que es la cantidad de gente desplazada, y los dos desembocan en un tema político, es decir, no mirar este asunto con estos tres prismas convierte y favorece a los extremos, favorece muchísimo la posición de los extremos, es decir, relaciones de tensión, de cierto rechazo hacia la migración, pero el punto con los niños en particular, y yo diría que con los adolescentes que están, es que ocurre lo que ocurre siempre con un refugiado, con los procesos de los refugiados, que es el derecho a tener derechos, ¿no? Aquellos derechos que son universales se vuelven extraordinariamente frágiles en este proceso, es decir, porque tienes un Estado, digamos, del cual ellos provienen, un Estado fallido, no democrático, al cual no pueden volver y no pueden regresar. Y al mismo tiempo están en una zona de frontera, en una situación de carencia y de peligro, porque claramente no estamos hablando de un cupo de niños que se van a distribuir o redistribuir entre comunidades, que podría ser, sería una discusión administrativa, digamos, pero hay de por medio, por supuesto, un problema jurídico y de hasta qué punto todos estos menores, y lo pienso sobre todo por el caso de las niñas, son objeto o podrían ser objeto, por ejemplo, de ser utilizadas, ¿no? Ya fueran por mafias, ya fueran, es decir, convertirse realmente aún más vulnerables de lo que ya estaban, que es la pregunta, ¿no? ¿Qué hacer entre una situación de resistencia? Lo decía la persona de Save the Children, ¿no? Es que aquel terror a volver, es decir, es una situación de estrés emocional para los individuos, que tiene que ser manejada dentro de una estructura política y administrativa. Entonces, claro, la dimensión de esto es tan compleja que va a terminar siempre desembocando en algún punto de vista que lo simplifica. Y creo que es una de las cosas que probablemente, y es más curioso, porque hablaba Mariola de por supuesto, un Estado, la sociedad española, el Estado español del primer mundo, pero también es un asunto en el que Europa tiene una conversación. Es decir, aquí claramente Ceuta y Melilla no pueden manejar solas un tema que es, primero, tiene dimensiones nacionales y segundo, tiene dimensiones europeas, porque realmente aquí hay un tema de las fronteras y lo que compromete las fronteras, una forma de habitar, y además lo hemos conversado varias veces, Pedro, aquí hay un tema de que Europa se propone y se plantea Europa vista en la frontera como una promesa, es decir, para quienes se van de Marruecos, es decir, hay un uso instrumentalizado de esta coerción migratoria, pero también hay una buena parte, entre ellas gente joven, que ve en Europa una promesa de cambio de vida. Entonces, claro, es ver una bandeja de temas complejos que si los meneas todos termina convirtiéndose en una discusión de acusaciones y extremos, sobre todo los extremos. Luego hablaremos de la respuesta del gobierno, de la posición que está digamos, reforzando Marruecos estas últimas horas a través de su ministro de Justicia, fundamentalmente. Ignacio. Sí, la verdad que es un tipo de inmigración, el de los menores, en donde en España sabemos algo bastante, porque se llega produciendo prácticamente más de 20 años. Antes venían ocultos en camiones, digamos que es un tipo de inmigración que se produce, por cierto, solo en España, es decir, que no se produce en Suecia, en Noruega, porque allí la inmigración viene por avión, entonces no son menores no acompañados, mientras que es una cosa más propia de España, y por eso los europeos a veces no acaban de entender, no acaban de ver lo que está sucediendo. ¿Y cómo son estos menores? Porque desde la sociología se lleva un tiempo estudiándolo y sabemos algunas cosas. La primera es que hay diferentes tipos de inmigración. Mucha gente viene buscando refugio político por un conflicto, y los menores no es por ese caso. Un menor no se desplaza a otro país porque busca un refugio político, viene porque es pobre, porque viene de una familia desestructurada. Es decir, que es la desigualdad lo que está detrás de este tipo de inmigración. Además son niños que suelen venir de familias
pobres ya en su lugar, que han accedido al sistema educativo tempranamente, pero lo han abandonado, han estado de aprendices, acaban viviendo en la calle, han estado a veces incluso viviendo en ciudades, sus familias se han desentendido un poco de ellos, y además, en cierta forma, las familias casi les invitan a que vengan, a que migren, porque es una fuente de ingresos futura. Claro. Es decir, que cuando se dice, no, tienen que estar con su familia, pero es que su familia seguramente no va a querer que vuelva. Su familia lo que quiere es que se quede aquí y que empiece a contribuir en la unidad familiar de la que procede, que suelen ser pobres, para poder estar aquí. Y los recordaba porque la semana pasada creo que estabais entrevistando a unas personas en el barrio del Príncipe y había 3 niñas, ¿no?, de 13, 14, 15 años. Sí. Yo estaba haciendo deporte y me paré porque me emocioné escuchando lo que decían. Decían, nosotros queremos estudiar y luego trabajar. Y a mí me llamó mucho la atención la entrevista, que era muy, muy interesante, lo que estaban junto con un niño que solo sabía decir su nombre y su número de identidad, porque eso es lo que reflejaba a estos niños que están allí. Vienen de familias donde las familias de origen, las biológicas, no quieren que vuelvan, quieren que se queden aquí, ellos están buscando un futuro mejor y por lo tanto no estamos hablando de exiliados políticos ni nada por el estilo, sino que es la desigualdad lo que está detrás y lo que tiene que empezar a asumir el Estado, que es España, y también la Unión Europea, porque aunque es un problema solo de España, acaba afectando al conjunto de Europa, tienen que empezar a asumir que este tipo de inmigración muy específica a lo mejor necesita un tratamiento muy también específico. Claro, cuando decía Carina que se corre el riesgo de que se simplifiquen los discursos. Hay un discurso que algunos repiten de manera machacona estos días, que es: los menores con quien tienen que estar es con su familia. Ya está, quiero decir, no hay matices en ese discurso de algunos. Bueno, pues es que a veces no. Que a veces con quien no tienen que estar es con su familia, por algunas de las circunstancias que nos ha contado la representante de Save the Children, ¿no? Niñas que huyen de matrimonios forzosos o forzados, niñas que huyen de situaciones de abuso, niños y niñas que salen de familias pobres o muy pobres, que incluso a lo mejor en su país ya viven en una situación de calle, ¿no? Entonces, pues es que a veces donde tienen que estar no es con su familia, y por eso han huido. Que no digo que sean todos los casos, de los 1.500, 1.600, 2.000, 2.000 y pico menores que haya en Ceuta después de la entrada del 31 de julio. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Vamos a, todavía unos minutos más, hablar de la situación que se vive en Ceuta. Tiene la suficiente dimensión como para que sigamos aportando análisis. En unos minutos conversaremos con el director del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Estamos muy interesados y a la vez preocupados por todos los discursos que se están construyendo a partir de la situación en Ceuta. Ayer lo comentamos con el fiscal coordinador de delitos de odio. Hoy queremos hacerlo con el director de este observatorio, porque una de las consecuencias de esta crisis tiene que ver con la radicalización de ciertos discursos, ¿no? Hace unos días escuchábamos a un portavoz de Vox, a uno de sus diputados más o menos ilustres, decir aquello de hay que salir a la caza de los inmigrantes. Bueno, luego lo vamos a comentar con el director de este observatorio. Pero antes, 2 voces que quiero que escuchemos y a partir de ahí os pediré vuestra reflexión. La primera, la de Margarita Robles, la ministra de Defensa, que ayer visitó Ceuta y que hasta ahora, esto es un hecho obvio, a veces los periodistas tenemos que solemnizar lo que resulta obvio, porque en lo obvio hay un valor, ¿no? Y en este caso lo hay. Margarita Robles es, de todos los ministros, la que está utilizando, digamos, un lenguaje más contundente para, sin responder a Marruecos, mencionando expresamente a Marruecos, responder a algunas de las cosas que se están diciendo. Tiene que quedar muy claro que lo que pasó el día 30 no puede volver a ocurrir. Y tiene que quedar muy claro que Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Lo siguiente. Y precisamente por eso ni a Ceuta ni a Melilla se las toca. Porque efectivamente España es un país que se siente muy orgullosa de lo que es España y Ceuta y Melilla son la mejor representación de lo que es España. Eso decía Margarita Robles. Unas horas antes, en la misma mañana en realidad, el ministro de Interior, que hoy es el ministro que va a Ceuta, el ministro de Interior mantenía este tono relativamente elogioso, por llamarlo de alguna manera, respecto a la implicación de Marruecos, de Marruecos como país, como Estado, en la protección de la frontera. Marruecos está trabajando de una forma relevante e importante, está implementando, siempre lo ha hecho, pero aún más implementando los medios de protección de la frontera, tanto en Ceuta como en Melilla, y lo que estamos es, vuelvo a decir, tratando de evitar, y yo creo que es algo que razonablemente vamos a evitar, cualquier posible intento.
Ignacio, empiezo ahora por ti. Claro, por un lado, al gobierno le interesa que Marruecos siga siendo receptivo, ¿no?, a la devolución de la gente que todavía queda en Ceuta. Esto está claro. Por otro, Marruecos está elevando el tono. Hemos escuchado estas últimas horas al ministro de Justicia volver a insistir en la soberanía de Ceuta y de Melilla, acusar a España de, digamos, practicar cierto efecto llamada, ¿no? Decía, nosotros paramos en la frontera a los inmigrantes, pero claro, luego llegan a España y se les dan los papeles, y incluso algunos organismos de Marruecos están acusando a España de tratar mal a las personas que han cruzado. Bueno, entonces, por un lado, esta necesidad de que no nos cierren la puerta porque tenemos que seguir devolviendo a gente, y que ante el riesgo de que el día 15 se repita algo parecido, similar o en menor dimensión a lo del 30-31 de julio, Marruecos responda. Discurso Marlaska, por un lado. Por otro, Margarita Robles, que está siendo la que más está elevando el tono. Yo creo que justamente esas dos voces resumen un poco el dilema al que se enfrenta cualquier partido que quiera gobernar España. Es decir, esto también le pasaría en cierta forma al Partido Popular si estuviera al frente del gobierno, y por eso también el Partido Popular está siendo en algunas ocasiones, no siempre, pero algo más prudente cuando se refiere a Marruecos, ¿no? Porque al final, por un lado, tienes que defender la españolidad, y en el caso de además de Margarita Robles, se une, que es la ministra de Defensa y que tiene que hablar a los militares, es decir, que seguramente esa necesidad de envolverse en la bandera de España pues también le viene un poco en el cargo, pero al mismo tiempo tienes que ser consciente de que tienes que llevarte bien con tu vecino, un vecino que tiene unas características muy peculiares a la hora de relacionarte con él. Hemos hablado ya muchas veces, bueno, pues no es una democracia y eso pues siempre lo hace más difícil la relación. Es un país que tiene un nivel de renta per cápita notablemente inferior al español, prácticamente de 1 a 9, prácticamente la diferencia de renta per cápita. Y además de todo eso, digamos que hace tiempo que la Unión Europea decidió, en cierta forma, externalizar la regulación de las fronteras. Tiene acuerdos y tratados con Marruecos, con Turquía, con otros países, porque parece ser que Europa no quiere hacerse cargo de sí misma, quiere que, en cierta forma, externalizar una competencia tan importante como es las fronteras, ¿no? Por lo tanto, todos esos elementos hacen que el gobierno, a la hora de elaborar un discurso, no lo tenga fácil y se vea a veces, bueno, pues diferencias entre ellos. Yo creo que la diferencia política más importante no ha sido tanto este discurso como cómo han reaccionado de forma distinta a las comparecencias en el Senado, ¿no? Uno ha dicho que no y la otra ha dicho que sí. Ahí sí que hay una divergencia política clara dentro del gobierno de cómo enfrentarse a un dilema. Pero justamente el de la relación con Marruecos, de la inmigración, el de la españolidad de Melilla, es algo que va a tener siempre cualquier partido cuando esté al frente del gobierno. Karina y luego Mariola. Simbólicamente, ayer Margarita Robles tuvo un episodio que a mí me llamó mucho la atención. Ella, antes de entrar y de comparecer ante la prensa, se encuentra con una ciudadana, con una señora ceutí, que la señora le dice, por favor, no nos dejen solos, porque aquí lo que hay además, en dos circunstancias se producen las mismas, o sea, dos circunstancias tienen dos puntos de vista. Uno, que es realmente la mayor incursión, es decir, muy superior a la del 2021, es decir, estamos hablando de por lo menos 80.000 personas, es decir, para una ciudad de 83.000. La gestión ciudadana de convivencia, por mucho, y es verdad que Ceuta está acostumbrada a la convivencia, a distintas comunidades, identidades, pero es una cosa que sobrepasa. Entonces, eso me llamó mucho la atención, y sobre todo ese entente que hace ella entre identidad y territorio, ¿no? Son españolas, españolísimas, así como diciendo, claramente el Estado llega hasta aquí, ustedes no están solos, porque claramente sí hay una conversación sobre Marruecos y la avanzada de Marruecos sobre Ceuta y Melilla como una forma de presión política y como una forma de presión territorial. Es decir, una vez que se ha descargado esa gran cantidad de gente, una vez es difícil, ¿no? O se replantea la discusión como un pulso, porque claramente hay un pulso y un ejercicio de la migración de manera coercitiva. Y creo, y coincido con lo que dice Ignacio, esa forma que tiene la Unión Europea de externalizar su relación con la frontera es una relación muy higiénica, pero en el fondo es episódica. Es decir, aquí hay un problema, que es que la frontera al mismo tiempo tiene que comportarse como un sitio de contención. Un Estado debe tener capacidad de controlar quién entra, pero también es cierto que una vez que entra una persona tiene que tener garantizados sus derechos. Es decir, es un lugar problemático que desde el punto de vista de España creo que en ese sentido podría tener mucha más ayuda y mucha más compañía de la Unión Europea de la que está teniendo. Me parece interesante esta dualidad de aproximaciones al problema que está realizando, por un lado, la ministra de Defensa, que responde con asertividad en clave de defensa de la soberanía territorial de España por las competencias que ya tiene atribuidas, y de otra parte la respuesta del ministro del Interior, que es el encargado de los procesos de devolución, subrayando la necesidad de cooperar con Marruecos y ensalzando esa cooperación,
dejando al margen probablemente las dificultades que también Marruecos tiene en este punto con nosotros y desde luego obviando la causa o una de las causas que han motivado esta crisis. Este doble abordaje creo que es complementario en términos de análisis político y creo que es imprescindible. Ahora bien, también en términos de análisis político no podemos ignorar que se perciben y hay evidencias de cómo desde estos dos ministerios no siempre las relaciones entre ellos lo fluida que sería necesario o por lo menos sorprende a veces las patadas debajo de la mesa de una manera tan explícita, porque yo creo que esto no ayuda de cara al exterior. Dicho todo esto, a mí me surge una pregunta que creo que no la analizamos en su justa dimensión. ¿Qué duda cabe que se han trabajado muchas hipótesis acerca de cómo se genera esta crisis, quién es el responsable último? Parece que hay acuerdo en que hay muchos factores implicados. Y yo formulo aquí una pregunta. ¿Os imagináis que todos estos jóvenes que han decidido poner su futuro en Ceuta y que creen que la respuesta a sus ansias de libertad, de futuro personal y profesional está en llegar a España, os imagináis que reorientaran su posición desafiando al régimen de Marruecos y exigiéndoles que el futuro les corresponde ofrecérselo a la tierra en la que nacieron? Todo esto, creo que plantearse esta pregunta y orientar la respuesta creo que es importante para entender esa fuerza de la juventud, esa fuerza en número también, que reclama un futuro, depende de hacia dónde se oriente, se logra unos resultados u otros. Y creo que hay que señalar que aquí hay un responsable de todo lo que está ocurriendo. Es un régimen político en Marruecos que no es capaz de ofrecer un futuro a sus jóvenes. Y claro, entiendo que también a ese régimen les pueda inquietar dónde orientan la energía esos jóvenes, si hacia España o hacia Rabat o Casablanca. Bueno, de hecho, añadiría algo más. A ese régimen le interesa que la energía la orienten hacia España. Claro. Una válvula de escape, claro. Claro. Es decir, ¿cómo evito que la orienten contra mí? Pues dejando que salgan hacia otro sitio, ¿no? Y quiero decir, como parece evidente que en uno de los muchos factores que explican lo que ocurrió el 30 y el 31 de julio, que efectivamente yo creo que hay consenso ya en los análisis de que no cabe atribuir solo a esta política de brazos caídos del gobierno marroquí lo que ocurrió y la dimensión de lo que ocurrió, no solo, pero sí que es un factor relevante. De hecho, estos días empieza a haber imágenes, ayer, de el despliegue policial en la frontera, en la zona de Castillejos, con decenas de furgonetas antidisturbios de la policía marroquí, que no vimos el 30 y el 31 de julio, pero que no la vimos no porque nos demostraran, porque no existían. Pero es que ahí está, Pedro, la conversación, es decir, cuando una región fortalece los vínculos democráticos, toda la convivencia se hace posible. Es decir, claramente Marruecos es un régimen autoritario, no tiene un perfil democrático y es muy trágico plantear toda esta energía de esta gente joven reconstruyendo Marruecos o reconduciéndolo, pero claramente es imposible hacer eso dentro de un régimen no democrático. Entonces, esa diferencia tan abismal de escenarios es lo que hace que de pronto Marruecos utilice o parte de la juventud que ya se ha mostrado contraria, que ya ha protestado antes, la use como una válvula de escape. Básicamente libero tensión y de alguna manera lo uso como un arma o como una herramienta de coerción. Pero claro, es que nuevamente no es una discusión en un entorno democrático, no hay un elemento en común aquí. Y a mí eso me parece trágico para la imagen o la percepción que se pueda tener de esta gente joven que sale huyendo, que huye, porque realmente lo que hay es una huida. Pero termina Mariola y luego voy contigo. Sí, no, solo un apunte. Es que planteaba yo esta pregunta y este foco en el análisis, porque a veces creo que nos da pistas acerca de las debilidades de los puntos de quiebre de los regímenes dictatoriales o de los regímenes no democráticos. Hay fotografías, hay imágenes
que dicen mucho de la propia debilidad de estos regímenes no democráticos. Es decir, cuando permiten que toda esta fuerza de la juventud se oriente en un sentido y no en otro, lo que están subrayando no es sino su debilidad, su incapacidad para articular esa energía si se orienta hacia ellos. Entonces, claro que es difícil ordenar una estrategia contra un régimen no democrático. Claro que es difícil, pero ojo, porque los regímenes no democráticos a veces muestran sus puntos de quiebre con situaciones como las que estamos viviendo. Y una última cuestión vinculada con Europa. El próximo Consejo Europeo obviamente va a estar dedicado monográficamente, no lo sé, pero un punto vertebral va a ser la inmigración y todo lo que representa el control de fronteras exteriores. Y desde luego la frontera exterior de España es una frontera exterior de la Unión Europea. Lo que le ocurre en la frontera exterior de España es un desafío y es una responsabilidad de la Unión Europea, no solo exclusivamente de España. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Es verdad que Marruecos tiene algunos elementos que hacen que sea un vecino para nosotros con el que nos tengamos que llevar bien. Y es que tenemos muchos puntos de frontera con ellos. No solo es Ceuta, es Melilla, es el estrecho de Gibraltar, es la parte entre Sáhara y Canarias. Es decir, que no es solo un punto de frontera y eso ya le hace ser un vecino, digamos, importante para nosotros. En segundo lugar, porque digamos que, bueno, históricamente hemos tenido muchas relaciones con ellos y esa relación de vecindad pues también se ha ido fraguando y también una cierta relación de amistad histórica entre incluso los jefes de Estado, es decir, que ese elemento también pesa mucho, pero sobre todo cuando hablábamos de la posibilidad de que sucediera algo, una revuelta, yo que iba a recordar un poco que cuando fue la famosa primavera árabe, fue un país donde menos revueltas hubo, de los que menos, a diferencia de reformas. Túnez, no, pero fueron timidísimas y apenas se vieron, es decir, que se reformó ligeramente el sistema electoral, los partidos apenas pudieron, digamos, participar de la reforma constitucional y apenas cambió nada realmente allí, aumentó ligeramente el tamaño de la Cámara, pero muchísima gente, digamos, no estaba de acuerdo, digamos, dentro de la oposición con las tímidas reformas, pero aparte de esas reformas que fueron a posteriori, es que apenas hubo protestas, es decir, porque las protestas que hubo, en comparación con las que hubo en Túnez, en Argelia o en otros lugares, fueron muy, muy minoritarias. También es verdad porque tenían precedentes, había habido más protestas en el pasado, en el 81, donde hubo más de 60 muertos, o en el año 2007 también había habido protestas en Marruecos de la sociedad, ¿no? Pero digamos que no es una sociedad que haya protestado cuando ha habido a veces ocasiones de hacerlo contra el régimen y seguramente si algún día aquello se convierte en una democracia no parece que vaya a venir por parte de la sociedad, vendrá por otros lugares, porque una dictadura se convierte en democracia, pues suceden muchas cosas, es porque se muere el dictador, que es lo que pasó en España, se murió y nos convertimos en democracia, en otros lugares porque efectivamente hay revueltas, como puede ser el caso de Portugal, es decir, que la idea de por qué un régimen autoritario cae, bueno, es algo que está muy estudiado en la ciencia política y hay muchos factores que hay detrás, ¿no? Pero digamos que en el régimen de Marruecos pues parece que está todavía muy lejos de que eso pueda suceder, por lo menos por la presión social y dadas esas condiciones, dada el contexto geopolítico en el que nosotros estamos de vecindad con ellos, en puntos muy sensibles, por cierto, que a veces hablamos mucho de los estrechos, el estrecho de Gibraltar es un punto sensible desde el punto de vista internacional y geoestratégico y algo tiene que ver también ahí el Reino Unido, Estados Unidos, incluso Israel, es decir, que es un punto de conflicto internacional. Bueno, pues eso hace que Marruecos también tenga incluso algunas fortalezas, y ahí están los acuerdos de Abraham, muy recientes, que les ha convertido en un socio preferente para Estados Unidos y para Israel. No me gustaría que de mis palabras nadie dedujera que ha visto un cambio de régimen, ni muchísimo menos, ni un escenario esperanzador. Señalo que lo que está ocurriendo tiene mucho que ver también con las debilidades de los regímenes no democráticos cuando la presión demográfica en clave de juventud es tan intensa, porque eso es un capital político, eso es una energía que obviamente amenaza la estabilidad de los regímenes no democráticos. Hay otro elemento también en Marruecos que está cuando toque la sucesión, ¿no? Que eso siempre son momentos también de
potencial inestabilidad en el sentido de que eso o se conduce bien o pueden ser también momentos de quiebre. Y por supuesto está todo el contexto geopolítico, donde Marruecos es una pieza muy relevante para Estados Unidos, Israel, por supuesto, todo lo que es el área subsahariana. Nosotros tenemos también el Sáhara. Quiero decir, hay un contexto geopolítico que hace también que esta situación que estamos viviendo pues tenga una explicación. Por supuesto que es un vecino con el que hay que entenderse, de ahí la respuesta del ministro del Interior en clave de cooperación, pero nos corresponde en el análisis político ensanchar el foco de atención y señalar todas las fortalezas y las debilidades de lo que estaba ocurriendo. Bueno, dejadme que salude a Tomás Fernández Villazala, es el director del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Señor Fernández Villazala, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Imagino que el observatorio está, por su propia naturaleza, ¿no?, haciendo un seguimiento muy estrecho de todo lo que se está diciendo, de todo el discurso que se está generando en torno a la crisis de Ceuta. No sé si hay algo que en este caso concreto les esté preocupando más, les esté alarmando, o se están repitiendo los patrones ya conocidos. Buenos días. Sí, desde el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia del OBRACS, de la Secretaría de Migraciones, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sí que estamos, como no puede ser de otra forma, además, cuando hay algunos hechos puntuales que puedan ocurrir en la geografía española, porque es monitorización en español, monitorizar de forma, digamos, más específica a través de del sistema Faro, que es el que con el que estamos trabajando, y de acuerdo a lo que me estás preguntando, pues sigue aquí, pues un poco por desgracia, pues sí que sigue los mismos patrones que ha sucedido si vemos los boletines, incluso boletines mensuales que vamos publicando. Lo que pasa es que, claro, aquí lo que podemos observar es que todo lo que hemos observado, podemos observar en un solo boletín, digamos, a 30 días, lo podemos ver en un periodo corto, digamos, de 10 días, tanto en números, pero sí como en el ámbito del seguimiento de tanto los grupos Diana como de los porcentajes incluso, pero ya no en 30 días, sino digamos en 10 días, así como también el tipo de contenidos, así el mismo patrón, pero concentrado en menos días. Claro, o sea que en muy pocos días, muchos más mensajes de lo que sería habitual en ese periodo de tiempo con este contenido racista o xenófobo. Exactamente, pues por citar, digamos, cifras del mismo día 30 de julio, que es cuando ocurrió, acaeció, digamos, esta llegada de miles de personas no procedentes de Marruecos, a 9 de agosto, por citar un número, ¿no?, y unos días, 11 días exactamente, pues vemos que ya se detectó pues más de 40.800 mensajes, que eso sería el volumen habitual en un mes. Y ahí donde observamos ya los picos máximos, ¿no?, es incluso hasta llegar al 1 de agosto. El 1 de agosto es el pico máximo de máximos mensajes, de 6.500 mensajes, y a partir del 2 de agosto va descendiendo hasta que nuevamente el 6 de agosto, pues otros 4.007 mensajes, y ahora volvemos a descender, ¿no? Eso lo podemos observar incluso también a tiempo real, a fecha, por ejemplo, de hoy día 13 con tiempo real, porque tenemos que irlos analizando, monitorizando. Siempre la supervisión humana es muy, muy importante a tiempo real en lo que tenemos indicado en nuestra página web del OBRACS. Oiga, ¿cómo opera el discurso racista o xenófobo en un contexto, en una crisis como esta? Pues el problema que existe, ¿no?, es que en las redes muchas veces, pues por cuestiones del anonimato, por cuestiones de distintos prejuicios que tenemos todos y muchas veces automatizados, y que muchas veces ni siquiera los conocemos, y retuiteamos o mandamos mensajes incluso sin haberlos leído, pues cuando existe unos picos que denominamos nosotros, o alguna crisis en algún punto geográfico, pues esto se multiplica exponencialmente, porque muchas
muchas personas que incluso no están buscando nada, pues tienen ese prejuicio y lo que hacen es difundir más y viralizar, digamos, estos mensajes. Y claro, el problema no es solo lo que hay ahí, ¿no? Desde el punto de vista del mensaje de odio, que puede no ser delictivo, pero sí mínimo, de acuerdo a lo que nosotros entendemos y trabajamos con los propios algoritmos y procesamos desde el punto de vista humano, mínimo va en contra de las normas de las plataformas que monitorizamos, en las cuales pues lo que se busca es que algo que nosotros mismos, cuando nos hemos registrado en esta plataforma, hemos aceptado unas normas al dar, digamos, como decimos, el check, ¿no?, de registro, y lo que no estamos cumpliendo esas normas. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es, una de las cuestiones más importantes también, es que se difunda lo menos posible. Por lo tanto, el pedir la retirada, que muchas veces ya, gracias también a un grupo de trabajo que tenemos desde julio del año pasado, el cual se creó con la ministra Almasaiz, ¿no?, pues incluso ya las propias plataformas tenemos contacto directo con ellas gracias a este grupo de trabajo, y cuando hay algún pico ya hablamos directamente con ellas, para el objeto de que también ellas proactivamente retiren estos mensajes, porque es muy importante el evitar esa difusión, porque el problema también ya no es lo que, como decía, lo que hay en las propias redes, es el que se trascienda, digamos, que es lo que hemos observado, y ya hay estudios también en los cuales hemos participado también, esa antesala, ¿no?, trascienda lo que está, digamos, en el ámbito online al ámbito offline, ¿no? Y eso es una de las mayores problemáticas también. Claro, que se transmita ese discurso desde cualquier cuenta de una red social a una plaza, por ejemplo. Exactamente, es uno de los problemas, y que ya hay estudios que hemos realizado, que es una cuestión que es de sentido común, pero analizado de forma metodológica, como hacemos en el observatorio, siguiendo una metodología y con las universidades, trabajando directamente para tener, digamos, datos metodológicos y desde el punto de vista científico. Decía, cuando hay crisis o aumentos puntuales o picos en la difusión de mensajes de odio o racistas o xenófobos, a veces hablamos con las redes, digamos con los propietarios de las redes sociales, para que, digamos, refuercen su combate contra este tipo de discursos. ¿Está ocurriendo con esta crisis de Ceuta? Es decir, ¿sabe usted si ha habido que ponerse en contacto con los gestores de esas redes sociales para que sean un poco más cuidadosos? Sí, nosotros, gracias a este grupo de trabajo, pues tenemos contacto directo con las propias redes sociales, con los que trabajan directamente con el equipo técnico y de monitorización de sus propias redes sociales. Nada más que vemos un pico, en este caso el mismo día 30 de julio, cuando estábamos viendo ya picos importantes, y gracias a este grupo ya se viene demostrando en los distintos boletines que hemos ido pasando desde 30 y algo, un 30 y algo por ciento, por decirlo de alguna forma, de retirada de determinados contenidos que van mínimo contra las normas de su comunidad, a incluso en algunos casos hasta un 65%. Pero es más, ya no solo porque nosotros se lo pedimos, digamos, como alertadores fiables que somos de acuerdo al Código de Conducta de 2016 y el Código de Conducta de 2025, el Plus, en el cual de la Comisión Europea, con la cual estamos trabajando para este tipo de monitorizaciones, para ver qué es lo que sucede, digamos, en las redes, sino que ellas mismas también, y así lo estamos indicando en los informes trimestrales, proactivamente también están trabajando y nos van dando y reportando el tanto por ciento que proactivamente, antes de que nosotros les pidamos nada, ya ellos mismos las van retirando, ¿no? Pues esto sucede lo mismo muchas veces, aunque nosotros tengamos determinados mensajes que se han ido localizando, antes de nosotros ya pedirlo, o cuando nosotros lo hemos ya pedido, ya proactivamente incluso lo han retirado. Y eso es un logro de ese trabajo continuo con las plataformas, que es muy, muy necesario. Claro, pero debe haber muchos mensajes, porque fíjese, pese a toda esa actividad de retirada de mensajes, uno entra en las redes, usted, yo, cualquiera, sí, y se los encuentra sin mucho esfuerzo.
Sí, no, porque primero hay que sopesar muy detenidamente, o sea, no se puede pedir, digamos, la retirada, digamos, de algo que diga la propia inteligencia artificial, ¿no? En este caso tiene que haber una supervisión humana, tiene que haber una supervisión humana para ver verdaderamente, porque no podemos cercenar en ningún momento, ni mucho menos la libertad de expresión, teniendo siempre en cuenta la normativa nacional, pero también todas las recomendaciones europeas que vienen marcadas para indicar cuál puede ser un discurso de odio o no, o también el conocimiento claro de lo que digamos, hemos firmado cuando nos registramos estas redes sociales, de cuál es la norma de conducta, cuáles las normas de la comunidad para evitar que se difunda, digamos, determinados mensajes que van en contra, pues, de los derechos humanos, desde el punto de vista que pueden ser amenazantes, pero también muchas veces que pueden ser de que deshumanizan o degradan a determinadas personas o determinados grupos. Tiene que haber una supervisión humana y se tarda un tiempo, digamos, en lo que se solicita y se retira. Por lo tanto, con esto lo que queremos muchas veces, cuando hay estos picos, que no se espere, digamos, a que nosotros lo solicitemos, ni lo pidamos, ni mucho menos, sino que proactivamente lo puedan también retirar, pero las propias plataformas tienen que hacer también su propia supervisión humana. No podemos depender de lo que digan, digamos, solo los algoritmos, por lo menos de momento, no sé, en un futuro. Pues Tomás Fernández Villazala, director del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a vosotros. Buenos días. Bueno, yo creo que es una dimensión muy interesante de lo que está ocurriendo en Ceuta, o es una consecuencia de lo que ocurre en Ceuta, que, digamos, acentúa la difusión de ciertos discursos, que viene siendo ya una constante. Lo que pasa que ahora, claro, digamos que aquellos que venían defendiendo esta idea de la invasión, la regularización extraordinaria y demás, pues han visto en las imágenes de Ceuta la confirmación de sus tesis, ¿no? Pero yo creo que es una dimensión interesante, Mariola, empiezo por ti, porque las redes sociales forman parte de lo cotidiano para la inmensa mayoría de los españoles y españolas, y ahí están pasando estas cosas que nos decía el director del observatorio, ¿no? Como en 30-31 hay un pico brutal de mensajes racistas y xenófobos. Hay un elemento que yo creo que no podemos obviar, que es que la cuestión de la migración va a vertebrar el debate, la conversación pública, los programas electorales, los posicionamientos políticos de todos los partidos. Ya lo venía siendo así, ya venía siendo así. Desde luego lo que hemos asistido en Ceuta, pues no es más que otro elemento que alimenta los debates xenófobos en los términos que se ha comentado ya. Y va a seguir ocurriendo. Además, esto no es solo y exclusivamente español. Este tema de la migración como uno de los puntos que también condiciona el debate político está también en el resto de países europeos, en el mundo, pero en lo que a nosotros nos interesa por nuestro contexto y nuestro ecosistema político en todos los países europeos. Hemos visto la respuesta no siempre honorable, precisamente a través de la crisis de Ceuta de algunos países, de algunos líderes europeos. Vamos a ver cómo se reconduce o no esa posición. Yo apelaba en mi primera intervención, el año 2027 es un año electoral en términos autonómicos y desde luego la cuestión es cómo, yo creo que para mí el dilema es, ¿nos dejamos llevar todos por la ola del miedo al diferente, de la prioridad nacional como lema de batalla? ¿O somos capaces todavía, desde algunas miradas de progreso, de recordar todas las ventajas, todos los elementos imprescindibles que aporta una sociedad democrática el fenómeno migratorio, además de ser una realidad que hay que gestionar, y cómo desde la democracia podemos dar respuestas en términos de refuerzo de los servicios públicos, refuerzo de los servicios sociales, para que obviamente todos estemos en disposición de poder ordenar una vida favorable. Entonces, para mí este es el dilema para los próximos meses, años, y en tema de cuando se cruzan
las campañas electorales, pues ese dilema, el desafío es todavía mayor. Ignacio y luego Karina. Sí, en términos de opinión pública es verdad que va a ser un tema relevante, ¿no? Hay gente que tiene interés en que sea relevante. Es verdad que los españoles, a la hora de enfrentarse a la inmigración, pues también tienen opiniones ambivalentes, ¿no? Hace poco en Metroscopia preguntamos justamente por temas de inmigración y lo que nos salía es que el 85% de los españoles están a favor, justamente preguntamos por los países africanos, porque vengan aquí y de forma legal y tengan permisos de trabajo. O sea que la mayoría de los españoles están a favor de que eso suceda, ¿no? Y también les preguntamos un poco en qué medida eso era importante para el sistema de pensiones y prácticamente el 64% pensaban que era muy relevante para sostener algunos elementos en el bienestar. Su aportación, vienen a trabajar, van a cotizar, van a pagar impuestos y por lo tanto necesitamos a todos estos trabajadores. El problema estaba más bien, o digamos donde ya es más divisiva la opinión de los españoles, es respecto a las ayudas que reciben, porque hay una percepción de que los inmigrantes a veces reciben más ayudas que los demás. Paguita, ¿no? Eso es, sí. Que no es cierto cuando uno va a los datos, es decir, no consumen más sanidad que los demás, todo lo contrario, porque al ser más jóvenes están más sanos y justamente la gente que más consume la sanidad es las personas mayores, que son mayoritariamente españolas. Por lo tanto, no es verdad que se beneficien más del bienestar que los demás, pero esa opinión sí que va a estar ahí y vamos a ver cómo se va a utilizar, especialmente por los populistas, por la extrema derecha, pero sí que los españoles, en términos de recibir inmigración a la hora de su aportación, es positiva, ¿no? Y luego hay un segundo elemento que a mí me llama la atención y es por qué no hablamos más de esto en España y de forma un poco más razonable, ¿no? Ayer el Parlamento de Dinamarca habló sobre lo de Ceuta. Es curioso que hablen antes en el Parlamento de Dinamarca que en el Parlamento de España sobre algo que nos ha pasado a los españoles. Yo creo que también sería para reflexión porque no somos capaces de abordar estos temas no solo de forma más o menos razonable, sino además inmediata, ¿no? Porque no puede ser que nos haya pasado algo y tengamos que esperar semanas para hablar de ello en las instituciones y en cambio en otros países están hablando de lo que nos ha pasado a los españoles. Bueno, que esto es curioso, ¿eh? Esto francamente también merece un análisis político y de verdad que no tienen en su país cosas interesantes de las que hablar, que tienen que hablar de lo que ocurre en España, además para proponer qué respuesta. Pues llevarlos fuera, ¿no? Sí, quiero decir, con Italia ya han acordado esto de pongamos centro fuera de Europa, y entonces los deportamos allí y que el problema lo gestionen terceros, ¿no? Karina. Hay una cosa que es el universo simbólico de toda esta conversación sobre los migrantes y la migración, y hay dos ideas que me gustaría proponer. Uno, ¿qué tipo de migración es aquella ante la que se muestra miedo? ¿Qué tipo de migración es aquella que se genera rechazo? Esa migración que claramente tiene un perfil económico vulnerable, pobre. Pienso en Adela Cortina, ¿no? Realmente son los inmigrantes pobres a los que tememos. Porque al futbolista millonario probablemente no. O al inversor que viene tampoco. Es decir, ese es un primer punto. Y segundo está el universo del lenguaje, que yo insisto mucho en esto y sobre todo en redes cuando estaba hablando con la persona del observatorio. ¿Qué consideramos xenofobia? ¿En qué nivel del lenguaje? Por ejemplo, MENA es un término administrativo, clarísimamente, menores no acompañados. Pero el uso que se ha hecho de MENA en la conversación política tiene una carga peyorativa. Es esa instrumentación de las palabras, que además llegan donde no llegamos. Las palabras llegan a todas partes, llegan a las cocinas, llegan a las conversaciones en el trabajo, llegan a la familia. Es decir, la representación simbólica del MENA como un elemento amenazante nos permite entender hasta qué punto la xenofobia o el racismo puede ser latente y hasta qué punto se utiliza según qué, ¿no? Y hay un elemento adicional que yo intento pensarlo en nuestra percepción del otro, ¿no? La idea del extranjero como, ahí vienen los bárbaros, ¿no? La invasión bárbara, esta idea muy que está muy trabajada en literatura. Por ejemplo, el elemento para España, la relación con Marruecos es una relación histórica y culturalmente más natural, más cercana. Es decir, y sin embargo sigue existiendo ahí una barrera con el lenguaje, con la percepción que se tiene del otro como un elemento amenazante y desconocido. Y si moviéramos por un momento el punto de vista, ¿qué está pasando, por ejemplo, con los hispanohablantes en Estados Unidos? Otra vez, esta idea de un migrante, la migración pobre, esto empobrece, que es el discurso de Trump, que es un discurso muy básico, muy instrumentalizado y que nuevamente instrumentaliza al pobre, ¿no? Entonces aquella visión del migrante, que yo creo que es un personaje que es curioso, porque estamos en el siglo XXI, donde mayor capacidad de viajar tenemos, donde mayor capacidad de cooperación y de convivencia tenemos, donde el migrante vuelve nuevamente, dependiendo de qué y de dónde viene, a ser utilizado como un instrumento de miedo. Y a mí eso me llama la atención porque se acentúa en este tipo de situaciones. Vienen los menas a quitarle a tu abuela la pensión. Ese tipo de cosas
esparcidas en la conversación pública hacen mucho daño y no necesariamente son monitorizables. Tú no puedes no puedes reprender a alguien por eso. Claro. Sí, está claro. Mariola, ya cerramos. Sí, hay un elemento que yo creo que no podemos ignorar tampoco, es en esta geopolítica tan compleja y en estas amenazas al sistema democrático. Una de ellas es ir erosionando uno de los grandes valores o paredes maestras del concepto de democracia que tenemos al menos en Europa, que es el estado del bienestar. Y se deteriora negándolo, discutiéndolo, enmendándolo o simplemente proponiendo que el estado de bienestar no es apto para todos, y de ahí la carcoma que representa propuestas como la de la prioridad nacional, que no discute el estado de bienestar, sino enfrenta a las sociedades tratando de señalar que el estado de bienestar es solo y exclusivamente para los nacionales. Esto es carcoma para la democracia, esto es un nicho también de exclusión social y de alimento para la xenofobia, y esto va a formar parte, está siendo ya parte del debate político y de las propuestas electorales. A mí no me preocupa tanto que piense el PP y Vox de la inmigración, ya lo sé, me preocupa cuál va a ser la respuesta en este contexto tan complejo de la izquierda. Dejadme que salude a Pablo Anzola. Pablo, hola. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Porque hay un elemento que también es muy popular y que... la oposición ha detectado ya como argumento de oposición al gobierno, que es la evolución de los precios. Digo que la oposición ha detectado, creo que era ayer, cuando Elías Bendodo, uno de los jefes del PP, por llamarlo de alguna manera, grababa un vídeo que difundía en redes hablando precisamente de los precios, de las cosas, ¿no? Del coste de la vida. Y ya sabemos que cuando el coste de la vida sube, todo gobierno, sea del color que sea, tiene un problema con la sociedad, con la gestión de los precios, ¿no? Bueno, a ver, dato de IPC definitivo del mes de julio, que ha tenido una rectificación. Esto, bueno, no es que sea del todo habitual, a veces ocurre, ha ocurrido esta vez, respecto a la previsión inicial, que habla del 3,5%. Finalmente, Pablo, la inflación de julio fue del 3,6%. Sí, eso es. El INE, Pedro, ha corregido una décima, ese dato que adelantó hace 15 días, y eleva la inflación en junio en España hasta el 3,6%. Es una subida de 4 décimas respecto al dato de junio y supone llevar al IPC en ese contexto de encarecimiento hasta su nivel más alto desde mayo de 2024. El repunte se explica fundamentalmente por la subida de la electricidad y los carburantes y coincide con la retirada gradual de las ayudas fiscales aprobadas por el gobierno. Esa subida de la energía impulsa la inflación general, pero es cierto que su efecto pegajoso no termina de contagiar, por ejemplo, a los alimentos, que contienen su subida en el 1,6% interanual. Lo decías, Pedro, un contexto de encarecimiento complicado, un contexto internacional complicado. Desde que empezó la guerra, la inflación encadena ya 5 meses consecutivos por encima del 3%, y la subyacente, esa que excluye los elementos más volátiles, que da una fotografía más estable, también aumenta 1 décima en julio, hasta el 3% está en máximos anuales. La gente se enfada en las gasolineras también, en el supermercado por supuesto, pero en las gasolineras también. Y en un mes, agosto, de mucho movimiento, con precios muy altos de los combustibles, pues es previsible que haya gente enfadándose al llenar el depósito. En todo caso, en septiembre, habrá que esperar a septiembre, porque claro, Pablo, lo ocurrido con el diésel, en realidad, no la gasolina, el diésel, en el mes de julio, activa un mecanismo que es un poco complejo, pero bueno, se puede explicar de una manera más o menos sencilla. A partir de cierto porcentaje de encarecimiento en un mes de los combustibles, el gobierno activa una mayor rebaja de los impuestos. Y esto va a ocurrir en septiembre con el diésel. Eso es, sino en el caso de la gasolina, Pedro, que se encarece algo más de un 7%, se queda por debajo del 15%, pero sí en el caso del gasóleo. Aquí hay novedad, porque la subida del 15,7% en julio sí activa automáticamente el mecanismo de protección del plan de respuesta a la crisis. Lo decías, a partir del mes de septiembre, la rebaja fiscal para el diésel, para el gasóleo, volverá a ser equivalente a 20 céntimos por litro frente a los 5 previstos inicialmente. De momento, la gasolina sí mantendrá ese descuento inicial. Gracias, Pablo. A vosotros, es que hasta luego. Una subida de un 15% en el diésel en un mes es una subida bárbara, Ignacio. Es decir, para la gente que utilice diésel
en su trabajo, por ejemplo, oye, yo soy un repartidor, yo soy un camionero, aunque es verdad que luego ellos tienen precios de gasóleo profesional, etcétera, etcétera. Pero bueno, da igual, que suben todos los gasóleos, ¿no? Pero yo qué sé, para quien tenga un coche y lo tenga que utilizar todos los días para ir a trabajar, sí. Aunque no sea su medio de trabajo el coche. Es verdad que aquí estamos hablando de cifras que los ciudadanos, bueno, pues no se leen el boletín del Banco de España todos los días, por lo tanto no tienen un conocimiento, ¿no? Por eso, si vamos a las encuestas, es decir, si vamos a ver qué es lo que están viendo los españoles, recientemente preguntamos también de nuevo en Metroscopia por este tema y únicamente el 13% de los españoles creen que el poder adquisitivo ha aumentado. ¿Qué significa? Que prácticamente el 51% cree que ha disminuido y el 35% cree que sigue siendo el mismo. Por lo tanto, la percepción ciudadana, mayoritariamente de forma transversal, indistintamente de las ideas y de las rasgos socioeconómicos, es que ha aumentado. Y además les pregunto que aquí iba a pasar justamente con los precios hace un mes. El 84% ya decían que iban a aumentar. Por lo tanto, ya los ciudadanos seguramente en su día a día, yendo a hacer la compra, ya estaban percibiendo que algo estaba pasando, ¿no? Yo lo quería señalar esto porque si uno analiza la renta per cápita desde el año 2008, antes de la crisis financiera, ahora ha aumentado, no llega a 10 puntos, prácticamente en 17 años. Y si a esto le añades la presión fiscal, que ha aumentado, realmente el poder adquisitivo de los españoles en casi 2 décadas está prácticamente igual. Y eso lo está viendo la gente. Entonces, hablamos a veces de cifras, bueno, pues como digo, que no se leen en el boletín del Banco de España, pero la opinión pública, los españoles sí que están percibiendo que llevan mucho tiempo estancados, que la desigualdad está aumentando en nuestro país, que realmente hay un problema social de fondo en la gestión de las macrocifras económicas, que a ellos les afecta, como digo, no solo en la inflación, incluso también en la parte impositiva, y que están viendo que están estancados económicamente hablando. La presión fiscal en España, desde luego, está muy lejos de ser la que es en nuestros países de nuestro entorno. Creo que una de las grandes debilidades que tenemos en España es que los salarios no están a la altura de lo que deberían estar. Y ahí sí que hay un desajuste entre lo que se paga por trabajar en España y luego el acceso a bienes de consumo, algunos que son esenciales, como es la vivienda. Y ahí obviamente el impacto que tiene en las rentas de las personas pues es superlativo. Yo no metería aquí la cuestión de la presión fiscal como un objeto de debate estructural, porque honestamente creo que ahí no está el gran desajuste que tenemos en España entre lo que y que impacta obviamente en el coste de la vida y que impacta en no solo en la percepción de lo que le pasa a los españoles, en la realidad de lo que le pasa a los españoles. Estaba mirando el dato de IPC de Francia, por buscar un vecino, del mes de julio, y fue del 2,1. Aquí estamos en el 3,6. Y fundamentalmente por los carburantes y la electricidad. Tengo 30 segundos, Karina. Pues tienes 30 el segundos. Dinero es más que el dinero, es lo que puedes hacer con él. Y clarísimamente, aunque los ciudadanos no se lean todo el día el boletín oficial del Estado, saben perfectamente que con la misma cantidad de dinero pueden hacer menos. Y sin duda alguna, el aumento de los precios, pero sí creo que sobre todo, más que el salario, por ejemplo, la carga fiscal, por ejemplo, para autónomos es durísima. Y es decir, lo que tiene que hacer un autónomo para poder hacer frente a su cuota es mucho más. Tiene que producir muchísimas más, digamos, bienes o dar más servicios para poder afrontar a la presión, a los impuestos y además seguir viviendo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer, como siempre, Karina, Mariola, Ignacio. Hasta la próxima. El placer es nuestro, Pedro. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.